Muy bien, buenas tardes a todos, señores académicos, colegas, señoras y señores. Vamos a conmemorar el centenario, ¿no es cierto?, y el bicentenario de miembros de número de la Academia Nacional de Medicina. Todos ustedes saben que desde la creación de la Academia de Medicina en el año 1822, su notoriedad ha sido el resultado del esfuerzo y la excelencia de quienes contribuyeron con su dedicación y su entrega al progreso de la institución. Con el fin de mantener vivo el recuerdo de la figura que la enaltecieron y le dieron brillo, la Academia conmemora desde hace años el centenario y el bicentenario de su nacimiento. Para cumplir con esta noble tradición, hoy nos reunimos para rendir homenaje a tres de sus miembros de número. En su centenario al académico José Emilio Burucúa y en sus bicentenarios a los académicos Salustiano Cuenca y Teodoro Álvarez. Sus semblanzas estarán a cargo del académico Juan Antonio Macei para el académico Burucúa, y para los académicos Cuenca y Álvarez las palabras recordatorias serán pronunciadas por los académicos Leonardo Maclin y Eduardo Charró. Las trayectorias de los académicos que hoy honramos son un estímulo para las generaciones médicas actuales y futuras, y este homenaje es una prueba de nuestra admiración y respeto. En esta sesión, los académicos que hablarán sobre nuestros homenajeados comentarán y resaltarán las virtudes que ellos tuvieron en común, aunque pertenecieron a distintos momentos de la historia de la medicina y de las ciencias de nuestro país. En todos ellos era común la actitud docente, la dedicación, la profunda vocación y respeto por sus pacientes y el deseo permanente de adquirir conocimientos. De sus enseñanzas y su ejemplo surgieron médicos eminentes, verdaderos arquetipos de nuestra profesión. Familiares, discípulos y amigos, sean bienvenidos a nuestra casa y mi más genuino agradecimiento por acompañarnos en este acto. Los dejo con el académico Juan Antonio Macei, que se referirá al doctor académico José Emilio Burucúa. Buenas tardes, muchas gracias. Señor presidente, señores académicos, colegas, amigos, familiares del doctor Burucúa. Es para mí un privilegio y un honor evocar la figura de quien fuera en vida el doctor José Emilio Burucúa. Conocí al doctor Burucúa cuando cursaba el cuarto año de la carrera de medicina en la unidad hospitalaria en la Cátedra de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esa época, Burucúa era profesor adjunto de la cátedra a cargo del profesor Osvaldo Fustinoni. Corría el año 1964 y desde entonces hasta su muerte en 1995 tuve hacia él una profunda admiración por su capacidad docente, el cúmulo de conocimientos médicos y extramédicos, su personalidad carismática, su brillante y ágil intelecto, la rapidez de su raciocinio, su memoria incomparable y particularmente sus conductas éticas, su integridad y su conducta. A lo largo de los años lo tuve como docente, como consultor, en múltiples oportunidades, como mentor cuando me presentó y avaló mis condiciones para ingresar a la carrera del profesorado, como jurado cuando fui designado profesor adjunto de medicina y luego, en circunstancias dolorosas para nuestra familia, cuando atendió a mi padre, el académico Egidio Macei, hasta su muerte. Es obvio que al hacer esta evocación se mezclan sentimientos que tienen que ver con el afecto y la emoción que desportó su figura a lo largo de mi vida como estudiante, como médico y como docente. Burucúa nació el 15 de abril de 1918. Sus padres fueron Cándido Burucúa y Emilia Badía. Eran descendientes de vascos y catalanes. Burucúa dominaba el idioma catalán y conocía varios vocablos vascos.
A los 3 años, su padre le enseñó a leer, sumar y restar, y su madre le enseñó a tocar el piano. Así fue como a los 4 años de edad, cuando nació su hermana Juana, sabía leer y escribir y tocar en el piano para Elisa de Beethoven. Fue educado en la escuela y la universidad pública. En el colegio número 1, Bernardino Rivadavia, donde cursó entre los mejores alumnos entre los años 1931 y 1935, obtuvo el premio Bismarck Lagos al mejor alumno de matemáticas con medalla de oro y al mejor alumno de su curso. Ahí podemos ver las notas que obtenía Burucúa mientras era estudiante. Ingresó a la Facultad de Medicina en el año 1936 y como estudiante fue ayudante de la Cátedra de Anatomía Topográfica a cargo del profesor Pedro Belú. Durante sus estudios universitarios, su familia pasó una situación económica comprometida. Y como Burucúa había completado su formación pianística y dominaba un vasto repertorio, ofreció sus servicios como ejecutante en fiestas y saraos, llegando a tocar en la famosa sede del Jockey Club de la calle Florida 571, que como ustedes saben fue destruida por un incendio intencional. Egresó el 23 de marzo de 1944 con diploma de honor y un promedio de 9,67. No obtuvo la medalla de oro a pesar de ser el mejor promedio de su promoción, por haber tenido que postergar el último examen de su carrera por enfermedad que luego comentaré. Efectivamente, en el año 1939, realizó el servicio militar obligatorio como aspirante oficial de reserva en el Regimiento número 1 de Infantería en Palermo. Mientras se realizaban las maniobras militares, el 18 de febrero de ese año, una mula del regimiento descargó una patada en el desprevenido estudiante de medicina. Esa lesión se transformó en una fístula sobreinfectada por el bacilo de la tuberculosis que le transmitió un paciente en 1941. Años más tarde, a fines de 1947, el cuadro se complicó. Y llegó la noticia de que Selman Waksman había descubierto la estreptomicina y Burucúa se benefició con ese tratamiento que le curó su dolencia. Como era de esperar, Burucúa, que dominaba el francés y el inglés, le escribió a su benefactor, quien le respondió con cariño y sencillez. En 1952, Waksman recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Durante sus años de estudiantados, Burucúa fue practicante interno del Hospital de Clínicas, olor que se reservaba a los 13 mejores promedios de su curso. En esa camada de practicantes, entre otros, se destacó el doctor Horacio Rodríguez Castells, quien años más tarde fuera presidente de esta academia y que le entregara el diploma de académico. A principios de 1939 se libró la batalla del Río de la Plata entre los navíos de guerra de Gran Bretaña y Alemania, donde fue hundido el acorazado de bolsillo Graf Spee por los buques británicos Achilles, Ajax y Exeter. Los marinos británicos y alemanes fueron evacuados a Buenos Aires y atendidos en el Hospital de Clínicas. Ambas embajadas agradecieron a quienes participaron en esa atención y Burucúa recibió las cartas de agradecimiento correspondientes. Una vez recibido, se incorporó al Instituto de Semiología a cargo del académico Tiburcio Padilla, donde tuvo como mentor a Enrique Dassen, que fue padrino de su tesis sobre hidratidosis raquídea en el año 1940 y a quien atendió en el momento de su muerte. Inclinado por la cardiología y la neurología, Burucúa formó un equipo de hemodinamia y cateterismo cardíaco, donde dio muestras de gran habilidad quirúrgica para sortear las dificultades que podían presentarse en la disección de los vasos y el manejo del catéter. Al mismo tiempo, demostró sus conocimientos matemáticos para el cálculo de los parámetros hemodinámicos y de las áreas valvulares. Fue jefe de clínica del Instituto de Semiología Arauz Alfaro entre el año 1957 y en el año 1958
obtuvo el cargo por concurso de profesor adjunto, brindando una conferencia magistral sobre síndrome hipertiroideo. Por una de esas casualidades, cuando yo di mi examen de profesor adjunto, me tocó también como tema sorteado el del síndrome hipertiroideo. A los 45 años de edad, ganó la beca de cooperación técnica otorgada por el gobierno de la República Francesa para estudiar electrofisiología cardíaca con el profesor Jean Lenegre. Durante el tiempo que trabajó en Francia, Burucúa realizó un trabajo sobre la correlación anátomoeléctrica en los bloqueos de rama bilaterales. Lenegre pudo apreciar las dotes de su becario, evaluándolo de la siguiente manera: asiduidad ejemplar que ha producido un trabajo original de alta calidad. Es un becario de clase excepcional. Se trata de un maestro y no de un alumno. Durante su permanencia en Francia, el profesor Lenegre enfermó y los médicos no arribaban al diagnóstico. Burucúa afirmó que se trataba de una endocarditis bacteriana a pesar de la negatividad de los hemocultivos al observar los cambios de las uñas del maestro francés. El diagnóstico fue confirmado por la evolución del cuadro clínico con el tratamiento antibiótico instituido. Pero la permanencia en Francia de Burucúa tuvo además un cariz cultural, ya que admirador de René Teófilo Jacinto Laennec, tal como lo citaba frecuentemente en sus clases, Burucúa decidió visitar en Quimper la casa natal de Laennec, quien en el año 1816, el año de la independencia argentina y un año después de la batalla de Waterloo, inventó el estetoscopio, uno de los grandes sitios de la medicina moderna, complementado en el año 1819 por su libro de la auscultación mediata o tratado sobre el diagnóstico de enfermedades de los pulmones y el corazón, basado principalmente a partir de este nuevo medio de exploración. Un ejemplar de este libro está en la biblioteca de esta academia. Allí en Bretaña, además de visitar la casa natal, visitó la tumba y obtuvo referencias sobre la vida y enfermedad y también de la muerte del egregio francés. Las vivencias de esa visita fueron volcadas años después, cuando en 1986 publicó un artículo titulado Una deuda de gratitud, donde se refirió emotivamente a la figura de Laennec. Su estadía en Francia le permitió años más tarde dar algunas conferencias, como Paseando por París del brazo con Buenos Aires y Arte Gótico. En el año 1969 fue designado profesor titular a través del concurso correspondiente y ocupó la quinta cátedra de medicina que tenía su sede en la sala 9 del antiguo Hospital de Clínicas y donde habían ejercido la docencia, entre otros, Roberto Wernicke, Gregorio Arauz Alfaro, Tiburcio Padilla, Ernesto Merlo y Héctor Gota. Cuando se produjo la mudanza desde el antiguo edificio del Hospital de Clínicas a la nueva ubicación en el año 1969, Burucúa trasladó al vestíbulo de la cátedra, en el nuevo edificio, la escultura de mármol en homenaje a Roberto Wernicke, que lo representa en el acto de salvar a una muchacha de morir ahogada en Mar del Plata en el año 1900. También restauró un cuadro monumental firmado por Fantuzzi en 1923, que muestra a uno de sus antecesores, el profesor Gregorio Arauz Alfaro, en el momento de discutir un paciente acompañado de los médicos del servicio. Burucúa puso en la cátedra el sello personal de su erudición ilimitada y la energía y elocuencia con que ejercía el profesorado. Dictaba regularmente 2 a 3 clases semanales, pasaba revista de sala junto a los médicos residentes y colegas, a los que atraía con su personalidad magnética, su capacidad y sus conocimientos médicos y extramédicos. En el año 1970 obtuvo una beca viajera de la Oficina Sanitaria Panamericana para estudiar las tareas docentes en la enseñanza de la medicina interna, produciendo un informe sobre ese tema donde volcó las modalidades pedagógicas de Colombia, Venezuela, Brasil y Estados Unidos. Su prestigio como clínico lo hizo un referente obligado para ser consultado por médicos y figuras políticas de su tiempo. Así fue como atendió a Isabel Martínez de Perón, detenida en Tandil, Héctor J. Cámpora,
quien permanecía asilado en la Embajada de México, el general Roberto Viola, entonces presidente en ejercicio de la Junta Militar, y el expresidente Arturo Illia, a quien le diagnosticó el cáncer de esófago que ocasionaría su muerte. Burucúa fue además un testigo privilegiado de una época inolvidable del Hospital de Clínicas, cuando todavía se conservaba el practicantado y el pabellón de practicantes. Esas vivencias la volcó en un libro que tuvo como autor, entre otros, a su hijo, aquí presente, y en el que realizó numerosas entrevistas y reuniones donde su memoria fotográfica evocó recuerdos que transmitía vívidamente. La trascendencia internacional de su figura significó la designación como miembro correspondiente de las Academias de Medicina de Chile y Paraguay y profesor delegado de la Universidad de Miami. Al cumplir los 65 años de edad, fue designado profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y poco después fue elegido miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, ocupando el sitial 31 en el que sucedió al académico Alfredo Lanari. A lo largo de su actividad docente, Burucúa obtuvo gran número de premios y reconocimientos. Entre otros, el de profesor honorario de la Universidad de Tucumán, maestro de la medicina, premio Konex de Platino en el año 1993, dedicado a medicina interna y especialidades médicas. Además de estas distinciones, obtuvo el premio Luis Güemes de la Facultad de Medicina, el premio Rodolfo Geravide de la Asociación Médica Argentina, el premio Víctor Miatelo, el premio Fausto de Oro, el premio Arco de Triunfo del Hospital Francés. Fue miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Sociedad de Medicina Interna, de la Sociedad de Cirugía Torácica, de la Sociedad de Gerontología y Geriatría, de la Sociedad de Nefrología, de la Asociación Médica Argentina, de la Sociedad de Medicina de Montevideo, de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y miembro correspondiente extranjero de la Sociedad de Cardiología de Francia. Publicó numerosos trabajos en cardiología y neurología, nefrología, neumonología, gastroenterología e inmunología. Fue director del Instituto de Cardiología de la Fundación Hermenegildo Pombo de Rodríguez. Tal como dijo el profesor Osvaldo Fustinoni en el acto de toma de posesión, el doctor Burucúa tuvo siempre gran preocupación por el desarrollo de la enseñanza y la organización de la Facultad de Medicina, integrando el consejo directivo de la misma en varias oportunidades. Su vida fue una verdadera cátedra de moral, de integridad y de conducta. Practicó la máxima de Terencio: soy hombre y todo lo que es del hombre me interesa. Así fue como se interesó por la historia, el arte, las matemáticas, la balística, la historia de las armas desde los tiempos primitivos. Era capaz de identificar la edad de un arcabuz y el alcance de tiro de un rifle o de un revólver. Una faceta poco conocida fue su capacidad como pianista, donde en algunas oportunidades tuve el privilegio de escuchar sus ejecuciones de tango y de piezas clásicas. En momentos difíciles de su vida, fue capaz de demostrar un temple de acero, sobreponiéndose a sinsabores muy difíciles de sobrellevar. Pero una característica de sus dotes de clínico excepcional fue su generosidad para enseñar sus destrezas semiológicas, su desinterés material, tal como tuve la oportunidad de compartir cuando lo llamé en consultas para ver pacientes en domicilio. Era necesario insistir para que cobrara sus honorarios y en oportunidades era capaz de renunciar a ellos. Burucúa será recordado por muchas generaciones médicas que tuvieron el privilegio de conocerlo por su inteligencia, que utilizó para curar y aliviar a los enfermos, por su capacidad y su generosidad docente sin límites, que iluminó numerosas vocaciones, instruyó generaciones de alumnos y formó una legión de discípulos. En el 10º piso del Hospital de Clínicas, el aula principal del Departamento de Medicina lleva el nombre de José Burucúa. Bajo su advocación se realizan ateneos clínicos y anatómicos. Los alumnos reciben las enseñanzas de sus docentes, continuando de esa manera la tradición
y recordando a quien inspiró a los médicos que tuvimos el honor de recibir sus enseñanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Massey, académico Massey. Realmente una semblanza extraordinaria del José Emilio Borucúa. Le vamos a pedir al académico Leonardo Maclean que nos haga la semblanza de Salustiano Cuenca. Por favor. Señoras y señores académicos, estimados colegas y descendientes del doctor Salustiano Cuenca, señoras y señores, se me ha conferido la honrosa misión de evocar la memoria del doctor Lorenzo Salustiano Cuenca, quien fuera miembro de número de nuestra Academia Nacional de Medicina hace 162 años. Nuestro homenajeado nació en Buenos Aires en el año 1818, hijo de don Justo Casimiro Cuenca y de doña Lucía Calvo. Cursó sus estudios en el Colegio de San Carlos y se graduó de médico en la Universidad de Medicina de Buenos Aires en el año 1842, a los 24 años de edad. Su hermano, Claudio Mamerto Cuenca, nació en Buenos Aires en el año 1812, que fuera miembro también de esta honorable academia, y vale la pena que recordemos su trayectoria y personalidad. Se graduó de médico en el año 1838 y en el año 1843 fue designado profesor titular de Anatomía y Fisiología, formando destacados discípulos, entre los que se encontraba su hermano menor, Lorenzo Salustiano. Movilizado por el ejército rosista, fue enviado a Caseros y allí fue muerto mientras atendía heridos detrás del Palomar. En esos tiempos, la Escuela de Medicina de Buenos Aires decayó mucho, porque las más destacadas autoridades que en ella actuaban, ejerciendo la docencia con mucho sacrificio y desinterés, se vieron perseguidos por el gobierno de Rosas cuando quería someterlos a su causa, y al retirarse fueron encarcelados o exilarse para salvar sus vidas, y esto nos recuerda nefastas épocas que hemos vivido en nuestro país en décadas pasadas. Nuestro homenajeado Lorenzo Salustiano Cuenca, como ya dijimos, discípulo de su hermano Claudio, se formó en anatomía como disector al lado suyo, junto con C. María Bosch y Teodoro Álvarez. Después de haber pasado los primeros años de su carrera como médico en la enervante atmósfera científica de los campamentos militares, el doctor Cuenca fue designado en 1852 catedrático de Medicina y Fisiología de la Facultad de Medicina, sucediendo a su hermano Claudio Mamerto, quien, como ya dijimos, falleció después de Casero en el año 1852. Su inteligencia de primer orden y ayudado de un estudio perseverante, realizó plenamente las esperanzas de quienes lo elevaron a ese puesto. Tocóle ser el primero que abriera las puertas de la ciencia al brillante curso de 1858, y numerosos miembros de él que honraron su cuerpo médico fueron una prueba incontable de quien supo inspirarlas la dedicación al estudio y nutrirse de excelentes conocimientos científicos. Se doctoró en el año 1842 con una tesis sobre fiebre pútrida y gastroenteritis foliculosa, que le desarrolla en 5 capítulos sobre historia de las fiebres en general y específicamente la fiebre tifoidea pútrida, la fiebre pútrida de los antiguos, que no es más que una gastroenteritis foliculosa. Su sintomología, evolución y pronóstico. Mantuvo la cátedra hasta el año 1856 y supo mantener la jerarquía y eficiencia de su hermano había dado a la enseñanza. El 4 de agosto de 1856, fue designado electo para optar un sitial como miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, ocupando el sitial número 8. Ese mismo año fue elegido miembro de la Sala de Representantes.
En su desempeño legislativo integró la Comisión Masónica de Ayuda a las Víctimas de la Epidemia de cólera que azotó principalmente al barrio de San Telmo. Pero su misión era aún más alta. El doctor Cuenca, a la aparición de la fiebre amarilla en 1858, tuvo el fatal presentimiento de que iba a ser una de las víctimas de esta epidemia. Más tarde, ante el cumplimiento de su deber como médico, nada le arredró y continuó asistiendo a los desgraciados apestados que a él acudían. Su presentimiento se cumplió y nos ofreció con su sacrificio un ejemplo de sublime abnegación en la ardua misión del sacerdote de la humanidad. Muchas gracias. Por último, le vamos a pedir al académico Eduardo Charrot su semblanza sobre Teodoro Álvarez. Buenas tardes, señor presidente, señores académicos, señoras, señores. La Academia Nacional de Medicina rinde homenaje al académico doctor Teodoro Álvarez al conmemorarse el bicentenario de su nacimiento. Teodoro Álvarez ocupó el sitial número 5 desde el 4 de junio de 1856 hasta su fallecimiento en 1889, sitial que tengo el honor de ocupar. Permítanme una acotación. El busto de Teodoro Álvarez lo pueden observar en el ala sur de este piso, al lado de la entrada a la presidencia. Y el autor del busto de Teodoro Álvarez es el escultor italiano Camillo Romerone, que se radicó en Buenos Aires en 1879. Realizó un monumento a Bartolomé Mitre y proyectó la capilla de la catedral donde reposan los restos del general San Martín. Y la mayoría de los bustos de mármol de los presidentes argentinos existentes en la Casa Rosada son también obras de este escultor. Teodoro Álvarez nació en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1818, hijo de don Gabriel Álvarez, marino español sobreviviente del combate de Trafalgar, y de doña María de la Paz Aulia Ocampos, natural de Buenos Aires, e hija del condestable don Miguel Aurí. Hizo sus primeros estudios en la escuela de Matorras y Egaña, y de allí pasó al colegio de San Francisco para cursar la enseñanza secundaria dirigida por Fray Nicolás Andanor. Atraído por los estudios teológicos y filosóficos, en 1830 ingresó a la Facultad de Teología y Derecho Canónico de la Universidad de Buenos Aires, donde realizó 2 cursos de filosofía de Fray Siriano Valvieso y de teología que dictaba el padre Buenaventura Hidalgo. En 1835 se doctoró en teología con una tesis sobre la competencia de la autoridad pontificia y de los concilios. En enero de 1840 se inscribió en la carrera de medicina. Fue ayudante disector en la cátedra de anatomía, cuyo titular era el doctor Claudio Cuenca, que junto al doctor María Gómez de Fonseca y al doctor Francisco de Paula y Almeida fueron sus maestros. En 1844 obtuvo el título de médico con las más altas calificaciones. Casi simultáneamente fue llamado a desempeñar la alta función de profesor en la cátedra de nosografía y clínica quirúrgica por el prematuro fallecimiento de su titular, José María de Fonseca. Su modestia natural le hizo poner reparos para aceptar la cátedra vacante y fue a instancia de sus propios maestros y a pedido de los alumnos que aceptó la designación. El Nobel catedrático contaba con 25 años, cargo que desempeñó honorariamente hasta 1852. En 1938, careciendo la universidad de presupuesto, Rosas dispuso que si no puede automantenerse,
cese la universidad, citando como pretexto el bloqueo de nuestros puertos por la flota francesa y suprimiendo de esta forma la dotación de la universidad. Solo la vocación por la cátedra y su dignidad científica lo impulsaron a ejercer gratuitamente la enseñanza por una década. El académico Osvaldo Ludet lo describe como un hombre tímido, reservado y silencioso que no daba mayor importancia a las fórmulas externas de convivencia. Para apreciar la obra cumplida por el doctor Teodoro Álvarez hay que situarse en la época en que actuó en los albores de nuestra medicina, cuando los medios y los procedimientos eran aún primarios. Por su inteligencia y especialmente por su amor a la profesión, lo convirtieron bien pronto en uno de los facultativos más prestigiosos de la ciudad, llegando a ser quizá el mejor cirujano de la época, habiendo ejercido la profesión con mucho éxito, prescindiendo enteramente de la vida política del país, pero aportando al bien común las virtudes de su excelencia profesional y su generosidad. A pesar de no querer utilizar anestésicos generales recién descubiertos por sus efectos secundarios, sus éxitos fueron numerosos, especialmente en cirugía urológica, por lo que mereció que se lo llamara el Nelatón argentino. Se citan también operaciones atrevidas realizadas con absoluta seguridad por el joven maestro, como la ligadura de la arteria femoral por aneurisma, amputación del cuello de útero en pacientes con cáncer, ligadura de la arteria humeral. Sin especializarse en ninguna rama de la cirugía, pues las dominaba todas, fue nombrado por sus operaciones de litotomía. Poseía una inusual destreza manual que le permitían realizar las operaciones de la época con celeridad y eficacia, como la de cataratas, de la que fue el primero en practicarla en el país. Se recuerda también las intervenciones que practicara a hombres representativos de ese periodo de nuestra historia. Al general Emilio Mitre le practicó ligadura de la arteria ilíaca externa por aneurisma y a Juan Manuel de Rosas un cálculo de vesícula de 4 o 5 centímetros de diámetro por 2,5 centímetros de espesor. Sus virtudes humanas excedían su ámbito profesional y fue uno de los socios fundadores del capítulo argentino de la Sociedad de San Vicente de Paul, instituida el 24 de abril de 1859 en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Durante 44 años actuó en los hospitales públicos de la ciudad, tanto de hombres como de mujeres, y siempre con un celo y una eficacia realmente admirable. Fue médico y jefe de sala del Hospital de Hombres desde 1835 hasta su clausura y jefe de la sala del Hospital de Mujeres durante 37 años, atendiendo las especialidades de dermatología, partos y cirugía. Después de la caída de Rosas, se reorganizó la Escuela de Medicina, confiándole su dirección a una comisión formada por los catedráticos Juan Antonio Fernández y Juan José Montes de Oca, que regresaban del exilio, y Teodoro Álvarez. La cátedra de nosografía y clínica quirúrgica, que estaba a cargo de este último, fue dividida en dos nuevas: clínica quirúrgica de operaciones, para la cual se designó al doctor Montes de Oca, y otra de nosografía quirúrgica, en la que se nombró al doctor Teodoro Álvarez. Según el académico Alberto Lorenz, con amplio conocimiento del carácter humano, en su obra Grandes figuras de la cirugía argentina, menciona que Juan José Montes de Oca, probablemente el primer gran cirujano argentino en el sentido moderno de este arte-ciencia, estaba dispuesto a recuperar su posición de prestigio perdida 16 años antes y pronto desplazó a Álvarez aún en su predicamento social. El 4 de junio de 1856, Teodoro Álvarez fue electo miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. El 30 de noviembre de 1865 contrajo enlace con María Soledad Páez y la ceremonia tuvo lugar en la iglesia de la Merced. Continuó dedicado a sus tareas en el Hospital de Mujeres, al ejercicio particular de su profesión y a la docencia, hasta que con su salud quebrantada y sosteniendo serias divergencias con el presidente de la Facultad de Medicina, Juan José Montes de Oca, renunció a su cátedra en 1875.
Al retirarse de la docencia, lo hizo también de sus funciones de médico y cirujano del Hospital de Mujeres. Doña Dolores Lavalle de Lavalle, presidenta de la Sociedad de Beneficencia, al certificar sus servicios, escribió las siguientes líneas que bien valen como un retrato moral de este gran hombre de la medicina argentina. Decía así: el señor doctor don Teodoro Álvarez, médico de la sala del Hospital de Mujeres, se desempeñó en este puesto desde junio de 1852 sin haber faltado en ese largo periodo un solo día, ni aún por desgracias acaecidas en la familia. No solo ha prestado importantes servicios al hospital, sino que se lo ha visto en diversas ocasiones distribuir su sueldo al momento de recibirlo entre los enfermos, aliviando así la miseria de muchos de ellos que, si bien salían curados del establecimiento, carecían de medios para subsistir en adelante. En 1880 fue nombrado miembro de la Academia de Medicina de España. En 1889, en reconocimiento a su carrera, se lo nombró académico honorario de la Universidad de Buenos Aires. El 25 de agosto de 1885 falleció en su domicilio de la calle Rivadavia 1390, poco antes de cumplir 71 años de edad. Y 12 años más tarde, en 1901, la Municipalidad de Buenos Aires reconoció su meritoria obra y le impuso su nombre al Hospital de Flores. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a quienes hicieron estas semblanzas tan ilustrativas sobre los académicos Cuenca, Teodoro Álvarez y Burucúa. Y a todos ustedes agradecerles su presencia en este acto. Buenas noches.